amigos y amigas, bienvenidos bienvenidos a Cosechando Rosas. Rosas. El episodio de hoy es titulado Las cosechas de los sindicatos laborales. ¿Quieres explicar el significado de eso, Juliana? Sí, al igual que el título de nuestro programa, Cosechando Rosas, es una oda al movimiento laboral de los trabajadores. Por eso, celebramos todos los triunfos de los sindicatos, al referirnos que los triunfos son la fruta del trabajo. Como el agricultor, los sindicatos laborales también trabajan sembrando las semillas que luego cosechan. Qué rico, Juliana. Y entonces, ¿qué es un sindicato laboral? Bueno, un sindicato laboral es un grupo de trabajadores que se organizan para mejorar sus condiciones de trabajo y que en sí mejoran sus vidas y sus comunidades. Específicamente, el objetivo principal de un sindicato es de mejorar las condiciones de trabajo, los salarios y las horas mediante la negociación denominada negociación colectiva. Pero Juliana, yo he oído cosas muy malas sobre los sindicatos laborales. Todos los hemos escuchado y por eso vamos a discutir y desmascarar unos de los mitos más comunes con los factores. A ver, entonces empezamos con este mito. Los sindicatos son grupos de intereses especiales externos. Bueno, el hecho es que los trabajadores son el sindicato. Un sindicato es simplemente una organización democrática de trabajadores que defienden sus derechos en el trabajo y en la sociedad. Ok, pero ¿cómo hay de esto? Los sindicatos significan más conflictos en el lugar de trabajo. Bueno, los sindicatos pueden hacer el lugar de trabajo más armonioso para trabajar. Sin un sindicato, la vida de los trabajadores suelen de ser más agitadas porque temen la retribución de los jefes y tienen menos seguridad económica. Hmm, eso es convincente, pero no es cierto que las empresas cierran debido a los sindicatos. En realidad, las empresas cierran por muchas razones económicas. La gran mayoría de las empresas que cierran no tienen sindicatos. Los estudios han demostrado que, de hecho, los sindicatos ayudan a reducir la rotación de empleados y pueden aumentar la eficiencia en el trabajo. Hmm, pero, y es cierto el mito que los sindicatos solo quieren las cuotas de los trabajadores. Bueno, en realidad, cada sindicato local establece los niveles de las cuotas mediante un proceso democrático. Hmm. Las mejoras que obtienen los trabajadores en cuanto de salario, beneficio y trato a través de los sindicatos son mucho mayores que el costo de las cuotas. Ok, bien punto. Sin embargo, ¿no se están reduciendo rápidamente los sindicatos? En realidad, el número de miembros del sindicato se ha mantenido estable durante los últimos 50 años, aunque la fuerza laboral ha crecido mucho durante los últimos 50 años. 16 mil millones de trabajadores estadounidenses son miembros de sindicatos. Al aumentar la participación de trabajadores en sindicatos, se aumenta el poder de los trabajadores lo más tanto posible. Solo puedo estar de acuerdo con eso. El último mito que escuché es que los sindicatos solían ser efectos, pero ya no lo son. Los sindicatos siguen siendo la mejor manera para que los trabajadores ganen seguridad económica y tengan una voz en el trabajo. Los números cuentan la historia. Los miembros del sindicato ganan al menos 25% más en salarios que los trabajadores que no tienen un sindicato. Los afiliados de un sindicato tienen mucho más probabilidades de tener un plan de pensiones de beneficios definidos y atención médica que los trabajadores sin sindicatos. Los sindicatos también frenan la discriminación en el trabajo, mantienen el lugar de trabajo seguro y dan a sus trabajadores la voz que necesitan. Wow. Parece que realmente necesitamos más sindicatos, ¿no?
Aunque es muy importante entender que a no haber sido por el involucramiento de los sindicatos en las políticas, los trabajadores no tuviéramos muchos de los derechos que tenemos hoy. Suisi, ¿me puedes dar entonces un resumen de la historia de los sindicatos en los Estados Unidos? Sí, con placer. Y voy muy breve, ¿ok? En los Estados Unidos, el primer sindicato laboral era cuando los zapateros organizaron el primer sindicato de Estados Unidos en 1794, conocido como la Sociedad Federal de Viajeros Cordwaineros de Filadelfia. Fue la primera vez que los comerciantes se organizaron colectivamente para obtener protecciones y exigir mejores salarios. Pero eso es solo el comienzo, de verdad. Correcto. Hay una historia muy exitosa y diversa en la actividad sindical de este país. Y por eso, ¿cuáles son algunos de los triunfos y logros que disfrutamos hoy día gracias a esos sindicatos, Suisi? Pues necesitamos un poco más historia. Entonces, sigamos con los zapateros. En 1806, un tribunal falló en contra de los zapateros y declaró que el acto de organizarse para obtener salarios más altos era una conspiración criminal. Más de 3 décadas después, en 1842, un tribunal superior de Massachusetts anuló ese precedente en el caso llamado Commonwealth y Hunt. Declaró que los trabajadores de hecho tienen derecho a organizarse y hacer huelga. Después de eso, de la victoria de la Unión Estadounidense contra la Confederación Estadounidense en la Guerra Civil de Estados Unidos, el Sindicato Nacional de Trabajadores se creó en 1866 y representó el primer grupo de derechos de los trabajadores organizando a nivel nacional. El grupo disuelto en 1873 sí se disolvió, lo que demuestra que nuestra lucha por los derechos laborales es tenaz. Una de las mayores victorias morales y laborales fue con la aprobación a la ley Keating-Owen en el año 1916, la cual limitó el número de horas que los niños podían trabajar y prohibió la venta interestatal de mercancías producidas por trabajo infantil, pero la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley solo 9 meses después. El logro culminante del movimiento sindical estadounidense se produjo en 1938 con la firma de la Ley de Normas Laborales Justas, que garantiza un salario mínimo, una jornada laboral de 8 horas, una semana laboral de 40 horas y horas extraordinarias de tiempo y medio. También ordenó que se prohibiera a los menores de 18 años realizar ciertos trabajos peligrosos y impida que los menores de 16 años trabajaran en las minas o de la fabricación o en cualquier trabajo durante el horario escolar. Les dio a 700,000 estudiantes un aumento inmediato y continúa sirviendo como la base básica de los derechos y protecciones de los trabajadores en los Estados Unidos. Qué patriótico. A poco tiempo después, en 1941, el presidente Franklin Delano Roosevelt formó la Comisión de Prácticas en Empleo Justo, que prohíbe la discriminación laboral basada en raza, origen nacional, color o credo en industrias de defensas o gubernamentales
que reciban fondos federales. Una victoria adicional, tanto moral como laboral, ocurrió en 1963 cuando el presidente John Kennedy firmó la Ley de Igualdad Salarial que prohíbe la disparidad salarial por trabajo igual basado en el género. Debido a que las victorias laborales también son morales, como espero que están viendo ahora, un serio de los logros se debió al trabajo de los activistas durante la era de los derechos civiles, donde cuando el presidente Lyndon Johnson firmó la Ley de Derechos Civiles en 1964, que prohibió discriminación en el lugar de trabajo por motivos de raza, género, religión, color y origen nacional. Y también otra vez, el presidente Lyndon Johnson también firmó la ley de discriminación por edad en el empleo en el 1967, donde para evitar la discriminación en la contratación por motivos de edad y protegió a los trabajadores mayores de 40 años, los que perciban beneficios federales relacionados con la edad por despido, jubilación forzosa. Y donde en 1970 el presidente Richard Nixon firmó la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional, OSHA, que requiere que los empleadores protegieran a sus trabajadores de sustancias tóxicas, peligros mecánicos, condiciones insalubres, calor y frío excesivos y otros peligros físicos conocidos. La legislación creó a OSHA para inspeccionar, investigar y hacer cumplir la medida. Las últimas victorias legislativas notables que quiero destacar fueron en 1990, donde el presidente George Bush firmó la ley de estadounidense con discapacidades, la cual enmendó la Ley de Derechos Civiles de 1964 para incluir a los trabajadores con discapacidades y también requería que los empleadores hicieran ajustes razonables en términos de accesibilidad y otras necesidades especiales. Y en el 1993, el presidente Bill Clinton firmó la Ley de Licencia Médica y Familiar que requiere que los empleadores permitan a sus trabajadores tomarse 12 semanas laborales protegidas en un año por cosas como el nacimiento o adopción de un niño, una enfermedad grave o el cuidado de un hijo o cónyuge gravemente enfermo. Wow, hiciste tu tarea, Suisi. Sí, la historia es una de mis pasiones, pero es una historia muy general y breve. Bueno, breve no parecía, pero es cierto. Fue mucha información la que nos dices. Y por eso quiero que ahora nos enfoquemos en las acciones que fueron lideradas por los latinos, que han sido una larga parte de la historia de la construcción de este país, en los Estados Unidos, y su fuerza laboral, como le dijo Gaspar Rivera Salgado. ¿Qué te parece? Seguro, por favor, quiero oír eso. Bueno, entonces yo también hice un poco de tarea. Tengo 4 acciones que vamos a discutir y van a ser un poco largas, así que por favor. La primera es la huelga de Oxnard en 1903. No solo fue una de las primeras huelgas agrícolas en los Estados Unidos, pero también presentó un momento sin precedentes en la construcción de coaliciones multirraciales. Los trabajadores agrícolas japoneses y mexicanos se unieron para derrotar a los empleadores que durante mucho tiempo habían explotado las divisiones raciales y culturales entre los trabajadores. ¿De qué se quejaban? Los agricultores blancos en la región habían coludido con American Beet Sugar Company
el Principado Empleador de Oxnard para recortar básicamente los salarios y disminuirlos por un sistema de parasitario de subcontratación laboral. Los trabajadores de las diferentes etnias se negaron a ser divididos e incluso recurriendo a los traductores recurrieron a traductores para coordinar sus esfuerzos y demandas. Después de un violento enfrentamiento durante la huelga que dejó a un trabajador mexicano muerto, la dirección cedió a las demandas sindicales para mejores salarios y eliminar el sistema de subcontratación que tenían en pie. Otra fue la huelga de Pecan Shellers en 1938. Otro ejemplo de activismo laboral liderado por mujeres que ocurrió en las fábricas de Southern Pecan Shelling Company en San Antonio. Emma Tenayuca, una activista laboral mexicoamericana de 21 años, comenzó a organizar la fuerza laboral predominantemente latina. A través de su trabajo, Emma Tenayuca se hizo conocida como la pasionaria por sus esfuerzos en favor de las mujeres latinas que trabajan en empleos de bajos salarios. La huelga tuvo casi 12,000 descascadores de nueces en San Antonio por 3 meses, donde protestaban por las condiciones de trabajo peligrosas que incluían respirar polvo de nuez en fábricas mal iluminadas y con poca ventilación, ser obligadas a trabajar en instalaciones sin baños interiores ni lavados. La huelga de los descascadores de nueces terminó en victoria después que ambas partes acordaron fijar un salario mínimo. Por mientras la resistencia del establecimiento de San Antonio, el sentimiento nacional se volvió positivo. La tensión de las condiciones de trabajo se convirtió en parte de la conversación nacional que inclinó a favor de las leyes de normas laborales justas de 1938, o sea, la que describiste anteriormente. En 1987, Tenacuya dijo durante una entrevista, lo que comenzó como la Organización por Salarios Iguales se convirtió en un movimiento masivo contra el hambre, por los derechos civiles, por la ley del salario mínimo. Ahora, otra huelga, y creo que quizás más famosa y polémica, que casi todos estamos familiarizados, es la huelga de uvas de Delano en 1965, que fue dirigida por César Chávez, a quien mencionamos en nuestro primer episodio. Iniciada por un organizador filipino-estadounidense, Larry Itilión, para protestar los bajos salarios, las peligrosas condiciones laborales que enfrentan los recolectores de uva, la huelga de Delano duró 5 años y condujo a la creación de United Farm Workers of America. De manera igualmente significativa, las campañas altamente visibles de Chávez, Dolores Huerta y otros organizadores cambiaron para mejor la forma de que muchos estadounidenses ven a los trabajadores migrantes que cosechan las frutas y verduras que ellos consumen. Una parte de la estrategia exitosa de los activistas fue solicitar el apoyo de destacados activistas laborales y de derechos civiles del Comité Coordinador Estudiantil No Violento y el Congreso de Igualdad Racial, CORE, cuyos miembros vieron paralelos en la lucha de los trabajadores agrícolas latinos por los derechos laborales y la lucha de los afroamericanos por los derechos civiles. Relacionaron cómo los trabajadores en la huelga se enfrentan a la violencia, la vigilancia excesiva y, en el caso de Chávez, hasta investigaciones secretas por el FBI. Tanto el Comité Coordinador Estudiantil No Violento como el Congreso de Igualdad Racial demostraron ser fundamentales para movilizar a los estadounidenses para que boicotearan las uvas de Delano hasta que la huelga tuvo éxito. La huelga terminó el 29 de julio de 1970.
cuando los productores de uva de California firmaron un contrato sindical con la recién formada United Farm Workers, que garantiza a los trabajadores agrícolas de Delano un mejor pago, protecciones y beneficios para los trabajadores. La huelga de Delano también condujo a la aprobación de la Ley de Relaciones Laborales Agrícolas en California en 1975. Por último, les quiero presentar la huelga de hambre de trabajadores de Immokalee en el 2003. La coalición de trabajadores de Immokalee en Florida se formó en la década de 1990 para abordar la explotación continua en Florida, el estado productor de tomates más grande del país. En el 2001, la coalición giró hacia los principales compradores de tomates para aprovechar su poder en el mercado. Dirigiéndose a las cadenas de comida rápida de los Estados Unidos, la coalición presionó a las cadenas para que apoyaran el aumento de salarios de los trabajadores agrícolas migrantes. La atención de los medios de comunicación por la huelga de hambre y otras acciones intensificó la presión sobre el propietario Taco Bell Yum. 2 años después, en el 2005, los empresarios y la coalición llegaron a un acuerdo para mejorar los salarios de los trabajadores agrícolas. Wow. Gracias por ese resumen de las acciones laborales por líderes latinos. Es una historia muy dinámica y una de donde podemos sacar nuestro poder para alimentar nuestras luchas organizativas y laborales de hoy. En efecto, ese es el tema para el próximo video, ¿de verdad? Exacto. Entonces, ¿nos unimos a un sindicato en la próxima? Claro que sí. Excelente. Bueno, pues es todo lo que tenemos por hoy. Gracias a todos por escuchar. Queremos saber qué piensan sobre estas historias y qué piensan sobre los sindicatos laborales y cómo ellos pueden mejorar sus condiciones en el trabajo y sus vidas. Sí, y también escríbanos sus comentarios abajo o envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales. Si te gusta o quieres saber más, suscríbete a nuestro canal y síganos en nuestras redes sociales en la descripción de ese video. Si no lo hiciste, muy mal. De lo contrario, gracias por escuchar y hasta la próxima vez. Nos vemos y sigan cosechando muchas rosas.